Bienvenidas todas y todos a este último episodio de la segunda temporada. En este capítulo especial, por primera vez en el podcast, no voy a tener un invitado. Estaré solito respondiendo comentarios a algunas cosas que quiero compartir y respondiendo un par de preguntas que nos hicieron por redes sociales. Antes de comenzar, quiero dar las gracias por las preguntas que nos llegaron. Solo seleccionamos un par, pues había muchas preguntas que ya tenían respuesta en algún capítulo anterior del podcast. Así que, para no ser tan redundante, seleccionamos temas que no habían sido tratados en detalle o en más detalle en capítulos anteriores. De todas formas, respondí personalmente a las preguntas que ya tenían respuesta a quienes las enviaron. Así que, bueno, muchas gracias por participar. Salió lento este último capítulo, debería haber salido hace una semana atrás, por lo menos, pero pasó que murió mi abuelo. Y bueno, tuve que suspender mis actividades generales para ir a su entierro y todo lo que implica el duelo familiar. Y les estoy contando esto por varias razones, dos principales. Una, quiero dedicarle este capítulo a él, Jorge Miranda, a su memoria, y también aprovechar de tocar un tema interesantísimo para la vida, la muerte. Así que antes de responder alguna de las preguntas que nos enviaron, quiero explayarme un poquito sobre este tema. Mi abuelo fue periodista y tuvo un programa de radio a principios de los 70 o fines de los 60, no estoy tan seguro. Y sin duda, él es parte de la inspiración que he tenido en mi vida para comunicar, para contar historias. Era bueno contando historias. La otra razón para hablar de esto aquí es que me gustaría tocar el tema de la muerte como uno de los temas importantes en la planificación del diseño de la vida y, claro, por ende de la permacultura. Es importante en el diseño de nuestras vidas, pues tendremos que lidiar con esta realidad, con nuestros seres cercanos y evidentemente con nosotros mismos. No podemos pensar en una vida en conexión con la naturaleza, dejando de lado el misterio más fascinante que enfrentamos como seres vivos, ¿no? La muerte. Como muchos sabrán, más aún si han escuchado los capítulos del podcast, uno de los 3 principios éticos de la permacultura es el cuidado de las personas. Y es aquí, principalmente, donde la planeación, el diseño en torno a cómo enfrentar este tema toma especial relevancia. Incluso en la flor de la permacultura, uno de los pétalos es salud y bienestar físico y espiritual. Y en algunos de los esquemas gráficos que podemos encontrar de la flor en internet, digamos, se menciona el tema del parto digno y de la muerte digna. Son dos conceptos poco conversados, diría yo, algo tabú en nuestra sociedad occidental y en general, probablemente también en muchas orientales. Es un tema tabú a pesar de que sí, lo podemos conversar, no es que no se pueda hablar de esto, pero sí evitamos un poco profundizar, me parece. Me he visto ahora mismo contestando muchas veces que me han preguntado estos días cómo estoy, con respuestas muy clásicas. Muy estándar, podríamos decir. Tipo, estoy bien, la muerte es lo único que seguro que nos espera a todos, parte del ciclo, etc. Y sin duda es verdad, y de ahí en adelante puede partir la conversación, pero claro, profundizar en el tema es difícil. Y por otro lado, como sociedad, abordar la vejez, que es como la previa de la muerte cuando se da de forma más natural, es algo muy complicado, que tiene su base, a mi parecer, en cómo nos hemos organizado como sociedad. El individualismo extremo en el que vivimos nuestras vidas ha dejado a los abuelos en general solos. No digo que no haya excepciones, pero en general solos. Porque, claro, los hijos hacen su vida, lo que me parece normal, y tienen su propia familia en general, y preocupaciones, responsabilidades, tiempos. Y claro, no hay tiempo en la vida de las personas para estar cuidando a hijos y trabajando y más encima estar atendiéndose a uno y cuidando a abuelos que muchas veces tienen problemas de salud serios y necesitan cuidados permanentes. Y queramos o no, es una realidad que nos va a tocar a todos nosotros vivirla. En distintos niveles, por supuesto, pero a todos. Por ejemplo, ahora yo lo viví o incluso lo estoy viviendo con mis abuelas, ¿no? Ambas vivas aún. Y luego vendrán nuestros padres y luego vendremos nosotros. Vamos a estar allí seguro, ¿no?
Y conversar de esto, saber cuál es nuestra mirada, cuál es la mirada del otro, cuál es la mirada de nuestros compañeros, amigos, parejas, hijos, padres, es importantísimo. Me parece esencial sentarse a conversar de este tema. No solo desde un punto de vista práctico, sino también, ¿por qué no?, filosófico, espiritual, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que nos sucede internamente? Los miedos, las creencias, las responsabilidades. Con toda esta situación, mi papá me decía el otro día, oye, con nosotros, o conmigo en realidad decía, no se hagan problema, encontremos un buen lugar, no sé, digno, digamos un lugar de retiro que sea bacán, con todas las comodidades posibles, yo voy a estar bien allí, etcétera. Y claro, de alguna forma hace sentido que los abuelos no queden solos, ¿no? Y que se acompañen, porque la soledad te va matando de a poco. La soledad, digamos, forzada, ¿no? La soledad elegida. Y en ese sentido yo sí veo una posible respuesta allí. En buscar lugares donde hayan cuidadores y que los abuelos se acompañen entre ellos, con visitas permanentes de sus seres queridos, obvio. Pero esa es la respuesta, comillas, más decente que tiene el sistema en el que vivimos, pero que no todos pueden optar. Si uno quiere buscar un lugar realmente bueno, que las personas las traten bien, con cariño, que las cuiden, que tengan las facilidades y el personal para una buena atención, es carísimo. Estamos hablando de una cantidad de dinero gigante que pueden pagar solo unos pocos, al menos en nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Los bolsillos no dan para que la gran mayoría de las personas puedan acceder a este tipo de espacios. Y nuevamente la injusticia misma del sistema se hace notar hasta en estos últimos momentos de la vida, con pensiones miserables y con lugares de cuidado de pésima calidad si no se tienen los recursos suficientes. Ahora, para la permacultura es un tema que no se quiere esconder, al contrario, se quiere poner en la mesa. Estuve a punto de hacer un capítulo el año pasado de esto, entrevistando a una doula de final de vida, que básicamente son personas que acompañan a otras en el proceso de enfrentar la muerte. A propósito, les recomiendo un podcast llamado Las Raras, un podcast chileno muy bueno, muy interesante y hecho con mucho cariño. Hay un capítulo en el que se habla sobre este tema y se conversa con unas doulas. Me pareció muy interesante el punto de vista, el lugar desde donde se enfrenta el tema de la muerte. Y una de las cosas que me interesó en especial, aunque suena un poco obvio o cliché, es hablar las cosas. Que no nos pille la muerte sin tener las conversaciones que tenemos que tener, las cosas que queremos decir. Y también sin tener las conversaciones sobre la muerte misma, ¿no? Nuestras creencias, nuestros miedos. No hacer caso omiso, no mirar para el lado haciéndose el leso, porque claro, es un tema incómodo a veces, sin duda, preguntarle a tu abuelo moribundo si tiene miedo a morir, qué es la muerte para ti, ¿no? No es fácil. Y seguro que es una pregunta que ellos se hacen, aunque las personas se hacen a sí mismas, ¿no? En esos momentos. Pero bueno, es importante compartir estas reflexiones con los demás, ¿no? Más aún con los seres queridos. En este caso mi abuelo ya estaba bien jodido de salud. Tenía una pierna menos, un riñón menos, tenía un oído menos. Y él mismo se presentaba así ante los médicos últimamente. Y en parte esto hizo que deseara la muerte. Pero más aún diría yo que la soledad. Como estaba bastante sordo, quedaba fuera de las conversaciones. Los últimos meses el oído que tenía bueno le empezó a fallar, entonces se comunicaba con una pizarra y bueno, de a poco a través de los últimos años se empezó a quedar cada vez más solo, a aislarse y deseaba morir. Y no creo que esté mal, ¿no? Cada uno me parece que debería poder elegir, si pudiese, la forma en que morir. Y de ese mismo tema surge otro tema interesante, que es el cuidado, ¿no? Los cuidados de salud de las personas que uno empieza a lo mejor a tener de más joven, ¿no? Ya sea con la alimentación o con hábitos saludables, ¿no? Con el deseo de estar bien, ¿no? Para una vejez más digna, menos dura, no con tantas enfermedades como a veces hemos visto a nuestras personas mayores. De joven, en realidad, esos achaques directamente todavía no nos afectan, ¿no? Pero cultivar buenos hábitos de salud pareciera poder al menos disminuir el riesgo de padecer
problemas de salud más graves más adelante. Bueno, pero volviendo a relacionar esto con la permacultura, al menos esta pone el tema en la mesa, sin decir necesariamente cuál es la respuesta. Hay muchas posibles respuestas válidas. Una de ellas, para mi gusto, la más interesante, asequible, es la que pasa con las comunidades. Comunidades ojalá un poquito grandes, tipo aldeitas, donde hay una vida social compartida entre generaciones e intergeneraciones. En el fondo, que tenga diversidad de abuelos, diversidad de niños, de adultos. Entonces los abuelos se acompañan entre sí, con un cuidado obvio, ayuda de los más jóvenes, pero cuidado que puede ir rotando. Esto no solo ahorra recursos y tiempos. Cuando las personas viven cada uno por separado, en casas aisladas, ¿no? Qué sé yo, hay que tener cuidadores personalizados por casas para cada abuelos o parejas de abuelos. Pero cuando se vive en comunidad, tal vez uno o dos cuidadores se pueden hacer cargo de varios abuelos a la vez. Y al otro día pueden cambiar esos cuidadores. Se puede ir rotando a las personas mismas de la comunidad, tal vez. Y de a poco lograr este cuidado desde una cercanía mucho más grande. Porque a la hora de cuidar a tus padres, salvo las partes desagradables que también a veces dan pudor de hablar, ¿no? Los abuelos empiezan a hacerse caca encima, a mearse, y hay que cambiarlos. Y es todo un tema es complicado y no es grato, digamos. Pero imagínate, son los padres de uno que lo acompañaron la vida, que hicieron tanto por uno, y entre ellas nos cambiaron los pañales, ¿no? Yo sé que hay casos que no son tan así, pero en una vida comunitaria sería una alegría el día de que te toque cuidarlos. Uno a la semana tal vez, por ejemplo, ¿no? Hacer ese esfuerzo. Y sí, hay que hacer esas cosas no tan agradables, ¿no? Pero si el trabajo está repartido entre varios y no es todos los días, se hace mucho más liviano. Es una de las cosas que logra la organización comunitaria, dividir los trabajos pesados. Y en este caso, mantener a los abuelos cerca, ¿no? No excluidos en un lugar donde no conocen a nadie, donde a lo mejor las personas que están allí no son de sus mismos intereses. Y si es que los hijos a la familia cercana no viven en la ciudad, quizá verlos casi nunca, ¿no? Y todas esas cosas que pasan en la vida cotidiana con los asilos y los abuelos. Espero no estar aburriéndolos con esto, ya sé que es una experiencia tal vez personal, pero creo que en realidad es una experiencia que de alguna forma nos toca a todos, más que personal es humana, y algunos ya han estado allí y si no, estarán. No hay cómo escaparse de esto. Permítame alargarme un poquito más. Yo viví con mis abuelos muchos años, un tiempo con toda la familia nuclear, digamos, papás y hermanes. Luego nos fuimos a vivir a otra casa. Y yo volví más tarde, más viejo, a vivir de nuevo con mis abuelos mientras estaba estudiando, arrendándoles con un amigo una casita que tenían adelante en el mismo terreno, digamos. Así compartí algunos años con ellos, ya bastante más viejos de lo que habían sido cuando viví al comienzo, cuando era un niño. Y yo veía cómo de a poco ellos lo que más echaban de menos, o mejor dicho, lo que más necesitaban, era compañía. No necesariamente de la familia, sino compañía. Tener con quien conversar, intercambiar ideas, con quien jugarse unas cartas, con quien comentar una película. Cosas que nosotros, más jóvenes, lo tenemos día a día, ¿no? En el trabajo, con los amigos, la pareja, y ahora con el internet también, ¿no? Un montón de otras posibilidades de interactuación. Pero ellos iban quedando de a poco muy solos. Obvio, con visitas de la familia. Yo los veía casi todos los días, de hecho, aunque fuera un ratito nomás. Yo vivía mi vida aparte, ¿no? Pero mi abuela pasaba, por ejemplo, a la hora del almuerzo por la ventana y se quedaba ahí conversando un rato. Yo aprovechaba de chequear que estaba todo bien, qué sé yo. Me pedían favores de tipo doméstico cada vez que se presentaban, pero no era una compañía para ellos permanente, ¿no? En ese sentido creo que el acompañamiento entre pares, entre abuelos mismos en este caso, aunque tengan diferencias de edad, personas que estén viviendo una realidad similar, creo que es una compañía sana y necesaria. Ahí tienen donde compartir los puntos de vista de este mismo proceso que están viviendo, ¿no? De ese momento de la vida que están atravesando. También con una mirada cultural de generación, ¿no? Generacional similar.
A veces las generaciones, las formas de pensar de las generaciones cambian bastante y a veces por eso mismo la comunicación se torna un poco difícil, ¿no? El intercambiar ideas que a veces chocan entre una y otra generación. Y bueno, siempre la soledad es algo triste cuando no es una elección. Y creo que como sociedad tenemos unas respuestas paupérrimas en muchos aspectos de la vida. Y en este tema que estamos muy por debajo de lo básico, me parece. Y como decía en un comienzo, es un tema del que no se gusta mucho conversar, salvo cuando toca el momento mismo de la muerte del ser querido o te tocó llevar a tu papá al asilo, etcétera. Y ese momento es doloroso, y claro que se conversa un poco, pero también lo que se intenta en esos momentos es de suavizar la situación, ¿no? Como diciendo, como decía antes, la respuesta más clásica, que sí fue para mejor, qué sé yo. Y sí, puede serlo, pero no es una respuesta íntegra. Que la vida comunitaria que muchas veces se plantea como una de las opciones desde la permacultura, no como la única posibilidad, sino como una de las respuestas de organización más sustentables, más amorosas, sí da una respuesta más integral al respecto. Yo no soy un experto en el tema, pero me parece que es algo que de a poco tenemos que instalar en nuestras conversaciones, para asimismo ir encontrando mejores respuestas y soluciones, ¿no? Voy a quedar pendiente con este tema para hacer un capítulo en alguna otra temporada en que volvamos a revisar la flor de la permacultura. Cuando pasemos por Pétalos de Salud, voy a buscar algún entrevistado que nos converse de esto desde una mirada más experta, porque me parece esencial. Bueno, un saludo le mando a mi abuelo, un gran abrazo. Fuimos bien amigos, la verdad, compartimos muchas cosas. Yo siempre de chico, sobre todo, fui muy orgulloso de ser su nieto porque él era multifacético. Y creo que es lo que más heredé de él. Era deportista, de hecho tuvo una medalla de oro, fue campeón de lanzamiento del martillo sudamericano. Cállate esa. Fue periodista, fue escritor. Después del golpe de estado en Chile perdió su trabajo de periodista y nunca más volvió a ejercer. Hizo de todo en verdad. Después vendió pescado, vendió alfombras, tuvo un kiosco, fue taxista, pintaba cuadros de estilo impresionista, albañil, carpintero, cocinero y probablemente un largo etcétera. Y eso de alguna forma siempre fue algo que yo admiré mucho y que me parece que heredé en alguna medida. Yo igual hago un poco de todo, hago muchas cosas diversas de las que me siento apasionado y me gusta porque aprendo muchas cosas diferentes de la vida y de los demás y eso creo que se lo debo en parte a él. Bueno, cierro este pequeño homenaje, les agradezco su paciencia e interés. Y continuemos con lo que originalmente se trataba este capítulo de final de temporada, que era responder algunas preguntas hechas por ustedes. Ahora, con respecto a estas preguntas y respuestas, como les decía en un comienzo, llegaron varias, bien interesantes, muchas con respuestas directas en alguno de los capítulos ya existentes, respuestas como les contaba que di personalmente a quienes preguntaron, así que elegimos un par de preguntas que se destacaron por ser temas que no habían sido tocados en el podcast directamente y que tienen que ver sobre todo con temas sociales. La primera que elegimos, más que una pregunta, me pidieron la opinión sobre el concepto de capitalismo regenerativo. Y la verdad que al ser un concepto tan contradictorio, antes de responder, me fui a buscar qué es capitalismo regenerativo, que era un concepto nuevo para mí. En Google básicamente dice que el capitalismo regenerativo apuesta por un modelo que recompense la verdadera creación de valor y no la extracción de valor como lo hace el modelo actual. Las empresas deben generar ganancias, pero también deben cumplir un propósito social y medioambiental. Y bueno, lo cierto es que el papel y las palabras aguantan todo, pero para mí me suena a una excusa más, un parche más. Tal vez eso lo define mejor, como un parche curita, una bandita para sanar una herida que es muchísimo más profunda. La verdad, de por sí son dos conceptos contradictorios. Entonces hablar de esto es solo camuflar el capitalismo de verde, a mi parecer. Cosa que sabemos que en los últimos años se ha hecho muy frecuentemente. Todas las empresas se quieren pintar de verde hoy en día. Hace poco
quizás 2 semanas atrás veía una publicidad en Chile, en televisión abierta, de Nestlé, una de las compañías multinacionales más grandes del mundo y sin duda una de las destructoras del planeta, hablando de que Nestlé estaba por la regeneración del mundo, del ecosistema. Así, con esas palabras. Y claro, la regeneración está muy en boga hoy en día y me parece bien que así sea. Pero imagínate, hablando desde la esencia misma, causante de la destrucción del planeta, y poniéndose una etiqueta de empresa verde, diciendo que la regeneración es su objetivo para un mundo mejor, y etcétera, etcétera. A mí me parece que son mentiras, puras falacias que lamentablemente logran engañar a algunas personas. El capitalismo en su esencia es extractivista y en su esencia pone por prioridad el capital. Por eso se llama capitalismo. Sé que estoy dando una definición un poco básica, pero en definitiva y en la práctica es así. No pone al ser humano como centro del desarrollo ni a la sociedad. Pone el capital. Y eso es muy peligroso para el planeta. Se ha demostrado, observando el planeta que tenemos hoy, el resultado de estos últimos 40 o 50 años de capitalismo feroz. Tenemos un planeta agonizante. Es un planeta, bueno, no el planeta, ¿no? La vida en el planeta. Perdemos biodiversidad de una manera vertiginosamente acelerada. Un planeta que los expertos dicen que está llegando a un punto de inflexión, de no vuelta atrás en términos ambientales con respecto al calentamiento global. Si subimos ese 1.5 grados en la media de la temperatura del planeta, va a ser catastrófico para la vida. Y sin embargo, a pesar de todo esto, las empresas, los grandes monopolios del capital, se quieren aprovechar del impulso sano de las personas, inteligente, amoroso diría yo, de querer salir de esto, de buscar soluciones, de buscar la regeneración del planeta. Y se visten con este traje verde para poder seguir logrando ganancias de la agonía misma del mundo. Me parece aberrante, me parece peligroso y doloroso. En lo personal me da rabia, en verdad. No creo que exista tal cosa como el capitalismo regenerativo. Son dos conceptos contradictorios. Por supuesto que entiendo que tal vez uno de los caminos que tengamos que seguir, ¿no? Porque aquí no hay una respuesta única. Tal vez uno de los caminos en este momento crítico que vivimos como planeta, humanidad, biosfera, tiene que ver con una transición. Tal vez no. Tal vez hay que hacer un cambio más rupturista. Aunque se ve bastante difícil que sea así. Pero como no tenemos eso muy claro, sí podemos decir que a lo mejor una de las posibilidades es una transición. Y aquí este concepto de capitalismo regenerativo podría jugar un papel. Tal vez podría llamarse economía regenerativa. Sería un poco más digno, creo yo, no sé. Pero creo que como humanidad, y no solo por los daños ecosistémicos, sino por los daños como sociedad que tenemos, humanitarios, nos toca darnos cuenta de lo terrible que ha sido el capitalismo para las personas y todos los seres vivos. Sin duda hemos progresado enormemente, progreso que nos ha permitido un desarrollo tecnológico muy grande, grandísimo, impresionante realmente, y seguro que ha sido en parte gracias a este capitalismo feroz, ¿no? Que hoy llamamos neoliberalismo. Gracias a la competitividad compulsiva casi por alcanzar nuevos logros, siempre ligados a las ganancias comerciales, por supuesto, se ha logrado avanzar enormemente en el desarrollo tecnológico. Y claro, eso es algo celebrable bajo mi punto de vista. Estos avances técnicos son maravillosos, sobre todo cuando este progreso significa una mejora en la vida de las personas, en la calidad de la vida de las personas. Ya sea de la forma más básica como puede ser, ¿por qué no?, entretenimiento, y mucho más aún cuando ayudan en tareas difíciles, ¿no? Duras, que hay que hacer para sostener la vida. Muchos trabajos han sido reemplazados por máquinas y tecnologías que ayudan en este proceso. También los maravillosos avances de medicina, en cirugía, no sé, todos los avances científicos me parecen tremendamente celebrables. Pero cuando ponemos en perspectiva el precio que hemos tenido que pagar para obtener eso, pareciera que no vale la pena. Cuando nos proyectamos a 50 años a partir de ahora y vemos tal vez un planeta ardiendo, enfrentando la 6ª extinción masiva de seres vivos en el planeta, conceptos oficiales de la ONU,
millones y millones de seres humanos teniendo que emigrar por razones climáticas, hambre por falta de suelos vivos donde cultivar, desesperación, todo ese avance tecnológico pierde sentido. Entonces no se trata de ir en contra de esto, sino de encontrar un equilibrio, ¿no? Y si es que hay que ir mucho más lento, bueno, vamos mucho más lento. Esto cobra mucho más sentido cuando uno empieza a reconectarse con la naturaleza y empieza a ver los beneficios o la paz de lo simple, el sentir lo que te genera la conexión con animales, árboles, plantas, con la funga también, por supuesto, la maravilla, la belleza que nos rodea, y adentrarse también no solo en el contacto mismo del respirar tocando la tierra con los pies, sino también el contacto que hay cuando tratamos de entender esto y de estudiarlo y de ver cómo todos los seres vivos en el planeta están conectados y coexistiendo y generando ellos mismos su propio ambiente propicio para la vida. Es aquí cuando nosotros encontramos nuestro lugar en este siglo. Y nuestro lugar en este siglo no tiene por qué ser destructivo. Nuestro lugar tal vez debiese ser participativo, creativo. Tiene que proteger la maravilla que tenemos a nuestro alrededor. Si no, realmente no somos tan inteligentes, somos más bien estúpidos. Claro, no hay progreso cuando en las materias más sensibles, más elementales, estamos retrocediendo. No hay progreso cuando seguimos en guerra entre seres humanos. Nos guste o no nos guste, va a tocar cambiar esta forma de economía que tenemos. No hay cómo seguir avanzando en la misma senda y no destruir el planeta. Como hemos dicho en otros capítulos, actuando como si el planeta no tuviese fin, en un crecimiento constante de la economía y de los recursos. Es un planeta que tiene sus recursos finitos, se acaban. No podemos crecer sin parar. Y es ahí que al menos en los inicios, décadas de inicio de la permacultura, el planteamiento, la propuesta era el decrecimiento económico y tecnológico también, energético, como respuesta a un futuro incierto, como respuesta también a un presente que todavía tiene salvación. No estamos preparados ni cultural ni económicamente para vivir del modo que lo estamos haciendo, me parece. Habituados a la instantaneidad de todo, de querer tener todo a la mano de un clic. Nos estamos consumiendo los recursos del futuro. Nuestro estilo de vida traerá consecuencias terribles, nefastas, quizás apocalípticas incluso, en el peor de los escenarios. Tal vez es una mirada un poco extrema, pero al menos la mirada científica lo proyecta bastante así. Entonces tenemos que encontrar otras formas de desarrollo y de convivencia, de distribución y de modelo económico. El capitalismo está cavando su propia tumba y esperemos que no nos lleve con él. Esa es más o menos mi opinión sobre el capitalismo regenerativo. Me doy la libertad de expresarla libremente y por supuesto estoy abierto a escuchar otros puntos de vista. Al fin y al cabo, las respuestas para crear un mundo mejor las tenemos que encontrar y construir entre todas y todos. Otra pregunta que mandaron por redes sociales, o más bien un consejo, fue sobre cómo construir redes de permacultura urbana. Y lamentablemente me faltan herramientas para dar una respuesta más concisa al respecto, pero sí puedo decir que instancias como este podcast, como también otros canales de difusión de permacultura, quizás son un buen punto de inicio. Sin duda también hay que sacar lo positivo que nos ha entregado el progreso tecnológico y usar el mundo virtual, sobre todo a nivel organizativo. Luego, por supuesto, toca aplicar, si no todo se queda en palabrería y ahí ya no se avanza, ¿no? Lamentablemente la gente vive algo absorta en sus vidas y se torna bien difícil encontrar espacios de encuentro, sobre todo en la ciudad. Pero también es cierto que son muchas las personas que resuenan con estos temas y que les gustaría poder conectarse con otros para hacer cosas más prácticas en el entorno donde viven. Y las ciudades necesitan que estas personas se organicen e intervengan los espacios comunes, los espacios urbanos. Hay estudios que demuestran el impacto positivo que tiene, por ejemplo, un huerto comunitario en lugares vulnerables o de delincuencia o violencia repetitiva. Han demostrado funcionar mejor que cámaras de vigilancia o rondas policíacas. Y esto tiene que ver con apropiarse del territorio, en conjunto con quienes lo comparten, de sentirse parte del territorio.
Sentimiento que muchas veces en las ciudades se pierde y queda relegado al espacio personal detrás de las rejas de las casas y de los edificios, ¿no? A mi juicio, este es uno de los más grandes males de las grandes urbes. Nos quitan el sentimiento de pertenencia de un territorio. De pertenencia no en el sentido de que esto me pertenece a mí, de propiedad, sino de pertenecer, de sentirse partícipe de los procesos que construyen un territorio. Como también de comprender y conectar con, ya sea con los otros seres o procesos naturales que están conviviendo y desarrollándose en determinado territorio. Como toda red y camino, alguien tiene que empezarlo. Así que mi mayor consejo sería animarse a hacer estas redes. Hay que intentarlo, ayudarse de la tecnología también, claro, pero también hacer cosas en el territorio mismo. Eso puede ser un gran incentivo para los demás. Quizás un buen consejo sea empezar con huertos urbanos que generalmente logran unir a las personas que tienen o están buscando una conexión con la tierra en la selva de cemento, digamos. Y a través de los huertos se logra una conexión, una reconexión, digamos, mejor dicho, con lo básico, con el cultivar ya sea nuestro alimento o simplemente la conexión con las plantas que nos entregan tantísimo, ¿no? Que son parte esencial de la vida, del ecosistema. Y con eso de pequeño paso, muchas veces nace algo nuevo que puede tomar diferentes formas, ¿no? Puede tomar formas culturales, empieza la conexión entre los vecinos, e incluso, conectándolo a lo que conversábamos al principio, empieza una conexión también intergeneracional. Tal vez yo no tengo nada que decirle a una señora que vive a 3 casas míos porque no tenemos nada en común, pero tal vez si nos encontramos en el huerto, sí tenemos algo en común y sí tenemos información que intercambiar, consejos que dar o simplemente compartir una misma actividad. Bueno, vamos a dejar las respuestas hasta aquí. Me he extendido un poco en algunos de los comentarios. Ya en una nueva oportunidad realizaremos otra ronda de preguntas y respuestas, tal vez en vivo, ¿no? Sería interesante. Por el momento quisiera agradecerles por seguir fielmente escuchándonos. Este espacio es un lugar de aprendizaje donde buscamos compartir abiertamente sobre permacultura y todos los temas que la rodean. Y el mayor objetivo que tenemos es la divulgación de estas prácticas con el fin de ir co-creando un mundo mejor. Aunque sea un poco amplio ese concepto, nos referimos a crear un mundo mejor externamente, pero también en lo interno. Buscamos inspirar a las personas a retomar el contacto, muchas veces perdido, con la naturaleza. Un contacto que nos recuerda que estamos todos entrelazados, todos formamos parte de un mismo sistema. Cuando nos damos cuenta de esto en profundidad, las respuestas de diseño y las prácticas cotidianas toman un sentido, una dirección que camina con y enriqueciéndose de la naturaleza, en oposición a la mayoría de las prácticas del estilo de vida que se lleva mayoritariamente en el planeta, que básicamente explotan y degradan los ecosistemas naturales y también a las personas, digámoslo. Con este objetivo en común que tenemos con ustedes, que nos escuchan, vamos a seguir poniéndole energía a este espacio, esta escuela sonora, que dejará de ser solo sonora prontamente. Y esta es una sorpresa que quería compartir con ustedes. Como dije, este es el último capítulo de la segunda temporada, pero la tercera temporada comenzará prácticamente de inmediato y esta nueva temporada va a tener los capítulos también con video. Y aquí me quiero detener un segundo para contarles mis planes para el futuro contenido del podcast. Cuando estaba planeando la tercera temporada, en un principio tenía la intención de retomar los temas de diseño permacultural, que es la esencia de la permacultura misma, ¿no? Como saben, en la primera temporada nos enfocamos bastante en eso, pero en la segunda apuntamos a las prácticas asociadas a la sustentabilidad y el buen vivir, basándonos en la flor de la permacultura. Fuimos pétalo por pétalo abordando diversas técnicas y prácticas. Hicimos 3 vueltas a los 7 pétalos y lo cierto es que se podría seguir por mucho tiempo, pues los posibles temas a tratar son muchísimos. Pero yo tenía la intención de retomar los contenidos de diseño, como decía. Digo tenía en pasado porque finalmente no será así en esta temporada. Yo creo que lo vamos a dejar para la cuarta.
Como sabrán, las entrevistas que he hecho en general son videollamadas, pues hemos tenido invitados de muchos lugares distintos. Ecuador, Alemania, España, Argentina, México, Colombia, Japón, bueno, y distintas partes de Chile, por supuesto. Lo cual es muy interesante, pues nos entrega una riqueza cultural importante, pero obviamente hace imposible de grabar en vivo estas entrevistas, ¿no? También, como muchos sabrán, estamos en proceso de construcción una casita en la costa valdiviana al sur de Chile, y esto también hace medio difícil poder moverse a realizar estas entrevistas. Y en esta búsqueda surgió la idea de hacer derechamente una temporada colaborativa con Valentina Vives y la cooperativa Semilla Austral. Como algunos recordarán, Valentina ya participó de un capítulo del podcast y a mi parecer el trabajo de Semilla Austral como guardianes de semillas de ese territorio me parece de suma importancia y valor. La cooperativa es muy diversa y hay muchos temas ligados a la permacultura que vamos a poder conversar con ellos. Por el lado más práctico, también somos casi vecinos con Valentina, así que vamos a poder grabar los podcasts con video, lo que es un poco un reto, pero lo tomo como un desafío interesante. Espero que esta sorpresa que les traigo les guste, los entusiasme a seguir escuchándonos y a compartir este espacio de divulgación que realizamos con mucho cariño. Ha sido una temporada un poco lenta, pero sí hecha desde el corazón, y estoy seguro que la siguiente será incluso más. Como siempre, los dejamos invitados a seguirnos en redes sociales y en su emisor de podcast favorito. También nos pueden visitar en la página web Diseña tu Tierra, en donde ofrecemos diseños arquitectónicos y permaculturales para una vida más ligada a la naturaleza. Les dejamos un fuerte abrazo. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.